buenas y que Dios les bendiga. Ayer no salió el podcast de Santa Teresa de Jesús, saldrá hoy, pero en ese capítulo de Santa Teresa hablábamos de las reliquias que se han extraído de ella, dientes, trozos de piel, etc. Y dije, bueno, decía ayer, haremos un capítulo sobre esto de las reliquias de los santos. Miren, la veneración data del siglo II. Es en el siglo II donde comienza un poco esta tradición de tomar parte de las personas consideradas santas y venerarlas. Uno de los primeros datos nos llegan de Policarpo, que fue obispo de Esmirna y que fue condenado a la hoguera en el 155. Siendo quemado su cuerpo hasta casi hacerlo cenizas, pero los huesitos que quedaron fueron recogidos por sus seguidores y dijeron lo siguiente, cito la frase: recogimos sus huesos porque eran más valiosos que las piedras preciosas y más finos que el oro, y los pusimos en un sitio adecuado, un lugar donde pudiésemos reunirnos en presencia de Dios y celebrar con júbilo el nacimiento de su martirio. Ya en el siglo IV yo lo llamo la época de la tanatopraxia religiosa. ¿Por qué? Porque ninguna capilla, ni iglesia, ni monasterio, ni nada podía ser consagrado si no aplicaba alguna reliquia de algún santo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, miren, comienzan a desenterrar santos en masa. Y otros, luego de la muerte, se pasaban directamente a una mesa de disección y se le iban sacando partes. Esas partes entonces comenzaron a tener valor y se hace una lista de qué partes eran las más importantes. Por ejemplo, miren, el corazón era el más importante. Luego del corazón venía la cabeza, luego los brazos, las piernas, los dedos de manos y pies o manos y pies enteros. Y luego los órganos vitales, los pulmones, el hígado, el vaso, etc. De tal forma que aunque fuese el mismo santo desmembrado y enviado a iglesias, aquellas que tenían el corazón eran las más importantes. Pero ¿qué ocurre con esto? Miren cómo los problemas se van, como cuando las cosas se salen de control, van de mal en peor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la iglesia comenzó la venta de estas reliquias. Y cada parte valía un monto. Y si se quería el cuerpo entero, pues entonces la cosa subía de precio al punto que muchos santos son comprados por reyes, emperadores, duques, o sea, personas de dinero porque costaba un cuerpo entero, imagínense. El siglo V yo lo llamo la venta macabra. Yo lo llamo la venta macabra porque miren, ya sobre los despojos de un santo se hacía casi que un negocio que era muy lucrativo para el clero e incluso para las órdenes y incluso para las colecciones privadas. Muchos cuerpos incluso, señores, se subastaban de un grado u otro porque miren, cada rey o príncipe decía, yo pago tanto por el cuerpo. Y venía otro rey, otro príncipe y decía, pues yo le doblo lo que él paga. Y así los santos eran una especie de subasta pública. A este problema le sobreviene otro. Y es que muchos pillos, personas muy listas, iban a los cementerios, se robaban un cuerpo, tomaban un trozo y decían que era de tal santo. Claro, no lo hacían en el mismo pueblo. Se iban a España, Portugal, Italia, Francia. O sea, se iban lejos y lo vendían por allá. Y por esto es que el tema de las reliquias se comienza a dificultar. Y no se puede comprender porque hay, por ejemplo, de un santo 80 dientes, 20 dedos de las manos, 3 cráneos, 6 ojos, 4 manos. O sea, ya el problema se comienza a dificultar. Bueno, pues todo tiene un arreglo. Sumado a este problema, existe otro que yo llamo los buitres. ¿Por qué yo digo que son los buitres? Pues porque ya cuando se sabía que una persona gozaba de santidad y que estaba mal de salud, se iban al pueblito donde estaba o a la ciudad donde estaba el santo un grupo enorme de anatomistas
Cada cual pertenecía a un pueblo, a un obispado, a un rey, bueno, un grupo de anatomistas, cada uno defendiendo los intereses de su señor. Esperaban ahí que el santo se muriera, y en cuanto se moría con el cadáver aún caliente, se procedía a extraer las partes del cuerpo. El cuerpo estaba caliente, ya les digo, caliente todavía. ¿Por qué? Porque ya no costaba igual un cráneo, que es un hueso, que una cabeza con sus ojos, sus labios, su lengua, sus dientes. Ya no es el mismo precio. No es lo mismo tener un cráneo que tener una cabeza entera. Bueno, y esto era una forma también de validar que esta era la verdadera cabeza y no la que tenía el otro. Y no, o sea, que no era una cabeza falsa. Entonces el desmembramiento ocurría muy rápido. Y no por un solo anatomista, como ya dije, sino por varios. Cada cual representando un reino, a una orden particular. Pero la cosa era armoniosa, fíjense. ¿Por qué? Porque ya cada cual había pagado por adelantado las partes. Así que no había problema en eso. Ya yo había pagado antes de que se muriese la cabeza, entonces tú te encargas de coger tu parte y yo me encargo de coger la mía, y así era la cosa. Cuando todo esto se da, comienza el tema de la incorruptibilidad, que no se había tocado hasta ese momento, que realmente subía el tono y el precio. Pero es que realmente se continuó con el pillaje, porque los mismos monjes y monjas hacían friegas con ungüentos olorosos, friegas con vinagre, sal. Hacían incluso cortes en el abdomen y ponían adentro ungüentos, resina. Y entonces se decía que esto era un milagro. Y otros se enterraban y se sumaban a los 20 días. Y bueno, pues milagro también. Claro, los 20 días todavía no el cadáver luce. Parece una figura humana. No es un despojo de huesos. Bueno. Entonces, lo que sí sucedía es que con muchos realmente sí se daba el fenómeno no de la incorruptibilidad, sino el fenómeno de la buena preservación. Y es lo que la gente no comprende y los fieles siguen aferrados a esa idea, señores, porque no es lo mismo incorrupto que bien preservado. Y en esto la iglesia hoy en día no está mintiendo. Y dicen, el cuerpo de tal santo está incorrupto porque yo lo vi. Ahora vamos a hablar de los métodos, pero la iglesia nunca dice este cuerpo está incorrupto. La iglesia dice está bien preservado, bien conservado. O sea, pasaron 80 años y todavía tiene las manos en buen estado, con su poquito de piel, incluso a veces suave. Bueno, eso es un buen estado de preservación, pero no están incorruptas. Han pasado por un proceso de corruptibilidad. ¿Por qué? Porque le puede faltar una uña, un dedo, algo que anatómicamente mientras estamos vivos no nos falta, a menos que nos amputen médicamente o por un accidente. Pero por estas mismas causas, la iglesia no se mete en aquella época a aclarar esto, dejando que la cosa siga. Ahora, también porque sigue, porque el negocio comienza a florecer, porque Roma se lleva buena parte. Y entonces comienzan las peregrinaciones. Peregrinaciones que dejaban buen dinero en Roma. Era como una especie de turismo necrológico. Pero lo más gracioso de esto, por buscar una parte graciosa, que a la verdad no tiene nada de gracioso, es que cada templo tenía su propio marketing. Y decían, aquí ocurrieron 100 milagros con esta reliquia. Y en otra, que estaba al lado, decía, bueno, aquí ocurrieron nada más que 2 milagros. Pues la gente se iba a la de los 100 milagros. Y obligaban a la otra que tenía 2 milagros a comprar reliquias de muchos más santos. Bueno, ya tenemos los dos de esta persona y oye, este no ha hecho nada. Bueno, vamos a mandar a pedir del otro que dicen que se murió. Y así por eso muchas iglesias tienen varias reliquias de muchos santos. Entonces, las cosas van de mal en peor. ¿Dónde vino el problema real? Bueno, señores, que los cuerpos comenzaron a descomponerse. Entonces ya la gente empezaba a dudar. Y la iglesia se tomó las cosas, afortunadamente, gracias a Dios, se tomó el asunto en serio realmente. Tomó el toro por los cuernos. Y ya para el siglo XVIII la iglesia comienza a emitir una serie de legislaciones al respecto. El primero que trata este tema por encargo papal es el cardenal Próspero Lambertini, que dice, yo voy a investigar bien esto.
y el hombre ya para 1734 tenía escrito un tratado de 5 volúmenes sobre la incorruptibilidad cadavérica. Lo que derivó que en los años 80, ya con Juan Pablo II, se tome la decisión de que las únicas preservaciones que se pueden considerar como extraordinarias son aquellas que mantienen flexibilidad, color y frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos y sin intervención deliberada. Estos son requerimientos muy estrictos, o sea, el cadáver luego de exhumarlo tiene que parecer una persona viva. Y esto no lo cumple, algunos santos lo cumplen un poquito, pero realmente en la actualidad no se cumple. Cuando el Padre Pío de Pietrelcina, que en Italia tiene un tirón muy grande, un santo que, bueno, incluso llevan las estampitas, los italianos ponen la estampita: si no quieres que te ocurra nada en el aeropuerto con las maletas, que no se te pierdan, pues a Padre Pío. Un hombre muy santo. Pero cuando se exhuma el cadáver de Padre Pío, se manda a hacer una máscara de silicona que se hace en 3D. Ustedes saben que ahora están las impresoras en 3D. Y le ponen esa máscara sobre el rostro de Padre Pío. Las personas comenzaron a decir que estaba incorrupto. No, Padre Pío no está incorrupto. Y hay que explicarle entonces al público los tratamientos. Miren, ya si usted está incorrupto o no incorrupto, no supone un milagro para la iglesia. Usted puede ser polvo y aún así ser canonizado. Antes la iglesia decía: si no está incorrupto no se canoniza. Pero tomaron a Pablo de Tarso como referente, que dijo que el diablo a veces se disfraza de ángel de luz y que un cuerpo incorrupto también podía prestarse para algo diabólico y que además podría constituir idolatría. Porque también yo les comentaba que cuando se empezaron a hacer a desenterrar a santos, a veces se desenterraban criminales y producto de las propiedades del terreno, los criminales también estaban en un perfecto estado de conservación. Esto la iglesia empezó entonces ya a decir: oye, no es algo que le pasa solo a algunos, le puede pasar a cualquiera. Vamos a tomarnos esto en serio. Ya cuando los pueblos también tuvieron en esto mucha culpa. Les explico, porque muchas veces iba un cardenal, el cardenal decía: no está incorrupto, sino que ha sido preservado. ¿Qué? Y bueno, las personas pegaban el grito en el cielo, expulsaban cardenal, y esto un poco que se fue de las manos. Bueno, pero ¿qué hacer con esos santos que estaban tan feos ya? Porque hay unos que son realmente... Yo digo que uno lleva a un niño a ver eso y el niño sale aterrado, es como si lo hubiese llevado a una fiesta de Halloween. Porque muchos señores no están preservados, están momificados y negros y negros del moho. Esta es la reliquia incorrupta, señora, que incorrupta. Entonces yo he hablado incluso con médicos, con examinadores vaticanos, y me han dicho: realmente no hay uno solo incorrupto. Oye, no hay un incorrupto. Están bien preservados, pero no están incorruptos. Y eso lo he explicado cada vez que sale un promotor. Le preguntan: el cuerpo está incorrupto. ¿Y qué dice el promotor de la causa? Los médicos, ¿qué es lo que dicen? Se encuentra en buen estado de conservación. Y el pueblo vuelve a salir como en el siglo IV a decir que están incorruptos. ¿Qué pasa? Ya a partir del Concilio Vaticano II, esos santos que estaban un poco feitos, porque ya siguen descomponiéndose, no es que están mejores, siguen descomponiéndose. Algunos ya presentan los dedos momificados, otros comienzan la cara a cambiar. Que se dijo: bueno, miren, estos cuerpos no vamos a enterrarlos, vamos a hacer un armazón de cera y dentro vamos a meter los huesos. Y en otros, pues vamos a colocarle una máscara de plata, una máscara de cristal, una máscara de cera, y comienza entonces este exquisito arte, porque es exquisito este arte de devolverle a esas figuras que ya no parecen humanas un cuerpo humano original, en que se tome en cuenta su estatura, su tamaño, su robustez, y es lo que se hace. Sin contar que muchos de los santos fueron embalsamados antes. Entonces,
no todos los santos están bien preservados. Hay 3 formas de embalsamar. Miren, hay 3 formas de hacer este trabajo que es muy bonito. El primero, bueno, pues lo más fácil es cubrir rápido con una capa de cera y esa capita de cera los mantiene en buen estado. La segunda es que cuando se reduce a huesos, se meten en un armazón, o sea, como en una especie de maniquí, y ahí están. La otra es cuando se pierden partes ya completas como huesos del pie, de la mano, pues se hacen armazones de metal, como es el caso de San Francisco Javier. Y colocaron algunas armazones de metal y algodón para darle volumen. Y en otros casos, pues se colocan máscaras de silicona, y hay otros a los que ya no se les puede hacer mucho y se ponen en una hornacina, en una cajita muy pequeña, muy bonita, muy adornada, y permanecen en el lugar. Estas son las formas en las que se tratan estos cuerpos, pero realmente la incorruptibilidad, para que sea un cadáver incorrupto, tiene que tener flexibilidad, color y la frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos, y no puede haber intervención deliberada. Esto es lo que considera no solo la Iglesia romana, sino todas las iglesias. Y por eso les digo, cuando vayan o vean un santo y digan este está incorrupto, pues averigüen, porque no es que está incorrupto, está bien preservado y se le ha colocado una capa de cera que parece que están vivos. Eso es un trabajo de remodelación para que sea un aspecto más bonito a la hora de verlo. Dicho esto, disfruten el podcast y disfruten de Santa Teresa. Les hago 2 podcasts hoy porque les debo. Y una deuda se paga doble, ¿no? Pues hoy sale el de Santa Teresa y sale también este sobre los cuerpos incorruptos. Que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.